Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y vamos a desentrañar un tema que ha estado generando mucha conversación y curiosidad en los últimos tiempos, la verdad sobre Burak Özçivit y, más específicamente, una opinión muy particular que causó un gran impacto, proveniente nada menos que del padre de Neslihan Atagül. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Burak, y también siguen de cerca la carrera de Neslihan, así que estoy seguro de que este vídeo les resultará de lo más interesante. Antes de que nos lancemos de lleno en este tema jugoso, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y de apoyarnos para seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más intrigantes del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de Burak Özçivit, estamos hablando de uno de los actores más populares y carismáticos de Turquía, reconocido a nivel internacional por sus papeles en series como Kara Sevda y Kuruluş, Osman. Su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Por otro lado, Neslihan Atagül, su CEO protagonista en Kara Sevda, es también una actriz sumamente talentosa y querida, conocida por su belleza y su gran habilidad interpretativa. La relación profesional y posteriormente personal entre Burak y Neslihan en el set de Kara Sevda fue algo que cautivó a la audiencia. La química entre ellos era innegable y esta conexión en la pantalla pronto se trasladó a la vida real, llevando a su eventual matrimonio. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, cada relación, cada interacción, está sujeta a escrutinio y a las opiniones de quienes rodean a las personalidades públicas. En este caso particular, la opinión que marcó un antes y un después, y que sigue resonando, provino del padre de Neslihan Atagül. Se trata de un tema delicado que toca aspectos de relaciones familiares, percepciones públicas y la dinámica entre las estrellas. La información que ha circulado sugiere que el padre de Neslihan, el señor Yildirim Atagül, tuvo en su momento comentarios, o más bien una percepción, sobre Burak Özçivit que no era del todo favorable, o al menos que generó cierta controversia. Vamos a adentrarnos en lo que se sabe, o al menos lo que se ha reportado y comentado. En el contexto de la relación que empezaba a florecer entre su hija Neslihan y Burak Özçivit, después del éxito arrollador de Kara Sevda, el padre de Neslihan habría expresado ciertas reservas. No se trata de una crítica directa y pública en un sentido de ataque, sino más bien de una preocupación paterna, o de una evaluación que no veía con total entusiasmo la unión en ese momento. Se ha dicho, por ejemplo, que él tenía ciertas expectativas para su hija en cuanto a la elección de pareja, y que quizás Burak Özçivit, con toda su fama y popularidad, no encajaba del todo en su visión ideal. Es importante entender el contexto cultural y familiar. En muchas sociedades, y Turquía no es la excepción, la opinión de los padres, especialmente la del padre en algunas tradiciones, tiene un peso significativo en las decisiones de vida de sus hijos, incluida la elección de pareja. Es natural que un padre quiera lo mejor para su hija y que tenga sus propias ideas sobre quién sería la persona adecuada para ella. A veces estas percepciones pueden estar influenciadas por factores como la estabilidad, la reputación, o simplemente una intuición que un padre tiene sobre las intenciones o el carácter de alguien. Las especulaciones surgieron principalmente cuando la relación entre Burak y Neslihan se hizo más seria y se anunció su compromiso. En ese momento algunos medios de comunicación y portales de noticias turcos comenzaron a indagar sobre la opinión de la familia Atagül, y fue entonces cuando salieron a la luz estos comentarios del señor Yildirim. Se mencionaba que él no veía a Burak como el tipo de yerno ideal para Neslihan. Esto pudo deberse a varias razones, quizás la diferencia de edad, aunque no era abismal, o quizás la propia vida mediática de Burak, que a veces puede ser intensa y estar sujeta a rumores, pudo generar cierta cautela en el padre. O tal vez simplemente como padre, quería proteger a su hija y asegurarse de que estuviera con alguien que realmente la hiciera feliz y la valorara. Lo que hizo que esta opinión tuviera tanto impacto, y lo sigue teniendo, es doble. Por un lado, la figura de Burak Özçivit es gigantesca. Cualquier cosa relacionada con él genera un interés masivo. Por otro lado, la relación de Neslihan con su padre es también un tema de interés público, y la discrepancia, aunque sea sutil, entre la percepción de un padre y la elección de su hija Siem llama la atención. En este caso, la opinión del padre de Neslihan no impidió, por supuesto, que la relación avanzara y culminara en matrimonio.
Neslihan y Burak se casaron en 2019 y desde entonces han formado una pareja sólida y querida por el público. Han construido su propia historia, demostrando que, si bien la opinión familiar es importante, la decisión final recae en los involucrados. Los portales de noticias y las redes sociales en Turquía se llenaron de debates tras la difusión de estos comentarios. Algunos defendían la preocupación paternal, aplaudiendo a un padre que se preocupa por la felicidad de su hija. Otros, sin embargo, criticaban la intromisión, argumentando que Neslihan es una mujer adulta y que tiene derecho a elegir a su pareja libremente. La discusión se centró en si estas opiniones eran meras protecciones paternas o si, por el contrario, denotaban una cierta desaprobación o incluso envidia ante el éxito y la popularidad de Burak Özçivit. Es interesante cómo la percepción de una figura pública puede ser tan variada. Para el público, Burak Özçivit es un actor exitoso, un hombre atractivo, un esposo y padre amoroso. Pero para el padre de su esposa, la perspectiva puede ser diferente, vista a través de los ojos de quien ha visto crecer a su hija y solo desea lo mejor para ella. Quizás el señor Yildirim, en su momento, vio en Burak una figura que podría ser más un compañero de profesión, o alguien dentro de su mismo círculo, en lugar de alguien de un mundo tan expuesto y quizás, a sus ojos, volátil como el del espectáculo. Además, las circunstancias en las que se conocieron y empezaron a salir también pudieron jugar un papel. Trabajar juntos en un proyecto tan intenso como Kara Sevda puede crear vínculos muy fuertes, pero también puede generar cierta confusión o dudas sobre la autenticidad de esos sentimientos fuera del set. Es posible que el padre de Neslihan quisiera asegurarse de que lo que existía entre ellos era algo sólido y duradero, más allá de la magia de la pantalla. A pesar de estas opiniones iniciales, la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul ha demostrado ser muy fuerte. Se han apoyado mutuamente en sus carreras y han formado una familia. Sus apariciones juntos suelen ser recibidas con mucho cariño por sus seguidores, y es evidente la complicidad y el amor que se profesan. Esto, de alguna manera, silenció las dudas o las reservas que pudieron haber existido. La prueba de fuego al final es la durabilidad y la felicidad de la pareja, y en ese sentido, Burak y Neslihan han salido victoriosos. Es importante recordar que estas son opiniones y percepciones. No tenemos acceso a conversaciones privadas, ni a los pensamientos más íntimos del señor Yildirim Atagul. Lo que conocemos son reportes de prensa, comentarios y la dinámica pública que se ha generado a partir de ellos. Lo que sí es claro es que la opinión del padre de Neslihan, por su posición y por el contexto de la relación con una estrella de la talla de Burak Özçivit, causó un revuelo mediático considerable. Generó debate, especulación y mantuvo a los fanáticos de ambas estrellas muy atentos a los desarrollos. La lección que podemos extraer de esta situación es multifacética. Por un lado, nos recuerda que detrás de las figuras públicas hay personas con familias y relaciones complejas. Por otro lado, nos muestra cómo la opinión de una figura parental puede influir, o al menos ser percibida como una influencia, en las decisiones importantes de vida. Y finalmente nos enseña que a pesar de las opiniones externas o las presiones, el amor y la fortaleza de una relación pueden prevalecer. En definitiva, la verdad sobre Burak Özçivit en relación a la opinión del padre de Neslihan no es una verdad absoluta y única, sino más bien una historia de percepciones, expectativas paternas y la evolución de una relación que, a pesar de los posibles obstáculos iniciales, ha sabido consolidarse. Lo que el señor Yildirim pudo haber sentido o pensado en su momento, hoy parece haber sido superado por la felicidad y el éxito de su hija y su esposo. La decisión de Neslihan y Burak de casarse y construir una vida juntos es la que habla por sí sola. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por las entrelazadas vidas de Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Hemos explorado la opinión que generó revuelo proveniente del padre de Neslihan, y cómo esta perspectiva, aunque pudo haber sido motivo de controversia inicial, no detuvo el curso del amor y la felicidad de la pareja. Hemos visto cómo la percepción de una figura pública puede variar y cómo, en última instancia, la solidez de una relación se demuestra con el tiempo y la felicidad compartida. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha sido investigarlo y contárselo. Hemos desgranado un tema que, aunque delicado, nos permite comprender un poco más las dinámicas detrás de las cámaras y las relaciones personales de nuestras estrellas favoritas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la intervención o las preocupaciones de los padres en las relaciones de sus hijos? ¿Creen que la opinión del padre de Neslihan estaba justificada, o consideran que fue una intromisión innecesaria?
Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo lo mejor del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho.